Hola, bueno, ¿cómo están? Esto es la clase número 3. Venimos trabajando sobre la formación del Estado argentino y lo que es la construcción del Estado en su conjunto. Por eso nos hemos concentrado en la época que va de 1880 a 1900, para ver la aparición de una generación de gobernantes que fueron los que marcaron la tendencia en la época de la cual estamos hablando. Hablamos de la generación del 80, una generación que está marcada por un pensamiento científico, por un pensamiento de aristocracia, que significa que se consideraban los mejores y los más capaces para ejercer el gobierno. Bueno, como vimos en las clases anteriores, la generación del 80 llega al poder a partir de tres acontecimientos que son los más importantes que van a marcar el inicio de esta época en la Argentina. El primero tiene que ver con la capitalización de Buenos Aires, es decir, una deuda pendiente que tenían todavía las clases dirigentes de la zona de Buenos Aires, que era qué hacer con los territorios del puerto. Bueno, que definen establecer en Buenos Aires la capital del país, la capital de la Argentina. Por lo tanto, esos territorios pasan a formar parte del territorio nacional y ya no corresponden a la provincia de Buenos Aires. Eso, como primer dato, es importante porque, como ustedes sabrán, esta generación va a empezar a montar un aparato económico que se fundamentaba en la exportación de materia prima. Esa materia prima hablamos de granos, cereales y fundamentalmente carne vacuna. Obviamente que para exportar y vender al exterior era fundamental el puerto. ¿Y qué hacer con los ingresos que se producían en el puerto? ¿Se repartían entre todas las provincias o correspondían solo a Buenos Aires? A partir de la capitalización de Buenos Aires, esos ingresos van a formar parte de las arcas del gobierno nacional, y va a ser el gobierno nacional el que va a definir la utilidad que le va a dar a esos bienes. Eso por un lado. Por otro lado, la llamada conquista del desierto, que nosotros conocemos también como la campaña del desierto, pero se trató del viaje hacia el sur de las tropas del Ejército Nacional Argentino, que lograron erradicar o diseminar a todas las poblaciones indígenas o pueblos originarios que vivían en esos territorios y ocupar esas tierras e incluirlas a lo que era el dominio del Estado Nacional. A través de esa inclusión se fue ampliando la cantidad de tierras disponibles para el cultivo. Por lo tanto, esta medida beneficiaba directamente a este modelo económico del cual les hablaba recién. Estas tierras no se repartieron de igual manera entre todos los ciudadanos, sino que les correspondieron mayormente a una clase social que conocemos como la oligarquía. Esa oligarquía es una clase que es adinerada económicamente, que tiene una riqueza cultural importante, y por eso se posiciona en el escalafón, digamos, más alto de la pirámide de la sociedad argentina. Desde ese lugar es que ellos van a diseñar un aparato político para gobernar al país en esos años. Ese aparato político se llamó el PAN. El PAN era el Partido Autonomista Nacional y era integrado por todas las oligarquías de cada una de las provincias. En ese partido político, que lo conocemos como el primer partido político moderno en Argentina, estas oligarquías diseñaron un programa político que tenía que ver con, por un lado, la instalación en cada provincia de estas oligarquías, o también llamadas élites, para gobernar. También tuvo que ver con la instalación de un gobierno conservador desde lo político y liberal desde lo económico,
¿Por qué hablamos de conservador desde lo político? Porque este gobierno va a diseñar un sistema político basado en el fraude electoral para poder permanecer en el poder a lo largo de muchos años. Y liberal desde lo económico porque ellos creían en el libre comercio. Obviamente que este libre comercio beneficiaba a quienes eran los poseedores de estos elementos de capital, de este dinero que disponían por medio de la tierra y de la exportación, y gracias a ello estas clases se van a enriquecer mucho durante esta época, a diferencia de lo que va a ocurrir con el resto de la sociedad. Por lo tanto, se va a ir desarrollando como una especie de doble mirada sobre el país. Por un lado los que se enriquecen y forman parte de esta oligarquía, y por el otro lado los que no, y siguen formando parte de lo que le vamos a llamar la gente común, el pueblo común, o también conocido como el bajo pueblo. Bueno, esta generación del 80 tiene características específicas que tienen que ver con su modo de pensar, con su modo de actuar y con su modo de vivir. Acá en el documento que les he preparado van a poder estudiar de qué se trata esta generación del 80. Vamos a ver cuál es la importancia que esta generación tiene en el desarrollo político y el desarrollo histórico de la Argentina, fundamentalmente porque van a ser los que van a instalar y consolidar este sistema económico en el cual se fundamentaba a través de la exportación de materia prima, y por otro lado porque van a empezar a desarrollar lo que es la modernización del país, es decir, una época en la que se empiezan a producir avances tecnológicos que ya hemos visto que tenían que ver con la segunda etapa de la revolución industrial, y esta generación es la que va a empezar a traer estos avances a la Argentina, entre otras cosas como el desarrollo de los ferrocarriles, el desarrollo de los frigoríficos, más avanzado o a inicios del siglo XX, en 1900, el auto a motor, y bueno, un montón de avances más. Así que les pido que completen este documento que les voy a dejar hoy, y bueno, cualquier duda o algo que quieran preguntar lo pueden hacer por medio del grupo. Si algo no ha quedado claro, se los contestaré. Les mando un saludo grande y que anden bien.